Empezó desde allí a formar el partido. Obviamente, tú sabes, un partido empieza en una ciudad y empieza a tener sucursales, por decirlo de alguna manera, en las otras ciudades, ¿no? Y así fue creciendo Sendero. Pero, ¿crees que el Estado hizo bien en comenzar a intervenir las universidades? No. ¿Por qué piensas eso? Porque yo creo que el Estado lo que buscó fue controlar las cosas cuando ya se habían salido de control. ¿Piensas que actuó demasiado tarde? Actuó demasiado tarde, actuó de una manera sanguinaria, ¿ya? Y usó métodos, aparentemente para eliminar a Sendero, también eliminaba gente que no tenía que ver con Sendero, que no le era útil al gobierno. O sea, opositores al gobierno que no eran de Sendero también fueron afectados por esta modalidad de trabajo del gobierno. O sea, muchos de los desaparecidos por parte del ejército o por parte del servicio de inteligencia no eran senderistas, eran estudiantes que no estaban de acuerdo con la política que implantaba Fujimori. Entonces, no estás es la típica, no estás de acuerdo conmigo, te desaparezco y te mato. O lo otro que hacían, ¿no? Sembraban cosas, ¿cómo? Detenían a un chico, lo primero que hacían era quitarle los papeles, quitarle la mochila, y le ponían cosas de Sendero en la mochila. Entonces, cuando llegaba a la comisaría y el comisario revisaba la mochila, no, tú tienes cosas de Sendero, tú eres senderista. Y no son suyas, se las sembraron. Entonces, esas modalidades que tenía el servicio de inteligencia y que tenían los militares de trabajar y la policía, era la política que implantó Fujimori para también eliminar a la gente que estaba en contra de él, ¿no? A sus opositores, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de intervenir las universidades hubiera sido ideal si siempre y cuando tuvieras protegido al alumno, pero lo que hacía era, entraron a las universidades, intervinieron en la universidad no solamente militarmente, sino académicamente, se metieron a ver qué cursos se llevaban, qué cosas no, y la universidad es autónoma. La universidad es un espacio para que la gente reflexione, estudie, averigüe, indague. Te cortaron todas esas cosas, ¿no? Si hablabas de cuestiones políticas, estabas mal visto, eras senderista, y te metían preso, te detenían o desaparecías, ¿no? Entonces, además, no puede ser posible, pues, que tú entres a un salón de clases y en la entrada tengas a 2 militares con metralleta revisando a los alumnos para poder entrar. O sea, no tiene sentido. No puede ser una universidad de esa manera. Ahora, ¿piensas que Alberto Fujimori, el presidente que dio medidas para acabar con la violencia de la época del terrorismo, qué piensas sobre sus acciones, sobre sus medidas? ¿Piensas que fueron buenas, eficientes, o que fueron demasiadas, o fueron igual de violentas que las medidas de Abimael Guzmán para poder cambiar el país? Yo creo que fueron igual de salvajes, ¿no? Yo creo que fueron igual de salvajes. Yo creo que en el fondo lo que hizo fue matar gente, e igual que Sendero, le dio poder a los militares para que asesinaran a la misma población que supuestamente los militares tienen que cuidar, ¿no? Y las condiciones siguieron siendo las mismas. O sea, Fujimori no mejoró las condiciones de vida de la gente, ¿no? O sea, el que te regale una caja de leche o el que te regale un electrodomésticos, que era lo que regalaba, eso no hace que la gente esté mejor, ¿no? Entonces, además hay que tener en cuenta, Fujimori cambió la constitución. O sea, nosotros teníamos una constitución que venía desde el 79, ¿no? En donde se velaba por los derechos de los trabajadores. Fujimori desapareció esa constitución y nos dio la que tenemos ahora, que es la constitución del 93, ¿no? En donde los derechos de los trabajadores prácticamente están eliminados, ¿no? Estamos a merced del empleador, el empleador puede despedirte cuando se le dé la gana, ¿no? No tienes derechos laborales. O sea, no es que las medidas políticas y económicas que implementó Fujimori nos hayan llevado a ser un mejor país, ¿no? Yo creo que se tenía que cambiar el modelo que teníamos, sí, pero no al que hizo Fujimori. No, porque no nos ha hecho un mejor país. Seguimos siendo pobres, seguimos siendo desiguales, seguimos teniendo las mismas carencias de la década del 80 y del 90, ¿no? Y ahora que tenemos el problema con el tema de la minería, ¿no?
palabras que quieras decir de esta entrevista, de esta época? Tu última reflexión que puedes aprender de esto. Porque ¿crees que al final puede aparecer otro Abimael Guzmán, que pueda repetirse todos los hechos que ocurrieron en el pasado? Bueno, yo creo que las condiciones para que aparezca otro Abimael siguen siendo las mismas. ¿Ya? Podría aparecer. De que va a ser igual, definitivamente no, porque nadie se baña en las mismas aguas dos veces, ¿no? Entonces definitivamente no sería igual, tendría que ser totalmente diferente, aparte porque los niveles de inteligencia no te permiten ya tener los avances que pudo tener Sendero, ¿no? Pero las condiciones para que aparezca un nuevo Sendero, para que aparezca nuevos grupos levantados en armas, están. Entonces yo creo que lo único que nos ha dejado Sendero para los jóvenes es reflexión sobre las condiciones sociales y económicas que tenemos en el país. Uno, dos, entender que a veces las medidas políticas o económicas planteadas por el gobierno no necesariamente son para el bienestar de la población, sino para ellos mismos. Y tres, yo creo que es importante que así como tú estás enterándote de este asunto, que fueron 20 años de guerra interna, porque fueron 20 años, otra gente también lo sepa, para que entienda lo que significó, para que sepa que el Perú es ahora lo que es, porque pasaron esos 20 años, ¿no? Yo no sé si seríamos iguales ahora, ¿no? Con todas las cosas positivas con las que hemos avanzado como país, porque se han avanzado en algunas cosas, ¿no? Si no hubiera estado Sendero. Pero quizás hubiéramos desarrollado más sin Sendero, porque Sendero nos atrasó 20 años, ¿no? Bien, acá hemos terminado con nuestra entrevista. Gracias a Goni Albiti Sosa, que nos ha dado las respuestas, nos ha dado casi un testimonio de lo que se vivió en esa época. ¿Algunas palabras, algo que quieras decir? No, agradecerte por la entrevista y espero que te haya ayudado con las respuestas. Y sí, pues no, fue una época muy difícil. Yo fui muy niña, pero tengo todavía muchas de las escenas guardadas en la cabeza.